agradecemos profundamente compartir este debate con personalidades solidarias, gente que se preocupa por el otro, como dice la presidenta, porque el problema está ahí, en nuestra patria es el otro. Bueno, el diputado Heller, que es el que presenta el proyecto de ley de servicios financieros, junto con el bloque de Nuevo Encuentro, cuando presenta la ley establece una definición, o sea, es una definición que se viene estudiando desde el año 58 con el Instituto Movilizador de Fondos Operativos, y se dirige esencialmente el proyecto hacia el usuario, como decía Adán, como sujeto de derechos. La actividad financiera se dirige hacia él y se concibe a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras. En esto de venir a comentarles el proyecto de ley, se me ocurrió también leer mi viejo código de comercio, que lo tuve que estudiar, está macheteado. Y una de las cosas que me encuentro, efectivamente, que quiero que lo sepan, es que la ley de entidades financieras está regulada en el año 77, no solo es la ley de la dictadura, sino que también es una ley que está enmarcada en el terrorismo de Estado. Y la pata financiera es una pata muy importante del terrorismo de Estado, donde ellos se basan, y en la ley 21526, describe perfectamente todo aquello que no está prohibido, está permitido, con lo cual le da una amplitud total a las entidades financieras, vuelvo a repetir, que plasman en la ley diciendo a quiénes alcanza la regulación de las entidades financieras, y donde ustedes, si mirasen la ley, ven que está todo regulado para bancos, ¿no es cierto?, para entidades que hacen a la economía del mercado, pero del usuario no hablan absolutamente nada. Yo, escuchándolo ahora, pensaba, el usuario para ellos no es sujeto de derechos. ¿Por qué? Porque concentran en pocas manos las finanzas, y por supuesto les conviene que estén excluidos. Por lo tanto, volviendo a lo que es la ley de servicios financieros, y puntualizo esto, se lo considera como, en el proyecto de ley se lo considera como servicio público. ¿Pero por qué servicio público? Porque incide, la regulación de la ley incidiría, mejor dicho, profundamente en la economía, en una forma fundamental y permanente, porque regularía las relaciones de los individuos entre sí y de los individuos con el Estado. Porque una economía sin crédito podría funcionar, sí, puede funcionar, pero con altos costos para los habitantes y para los usuarios. Entonces, esto no está pensado en la ley de entidades financieras para las necesidades de interés general, no tiene en cuenta el colectivo general. Sin embargo, la ley de servicios financieros que nosotros propiciamos que se discuta, y que se sancione, estaría impulsando un servicio público que debe funcionar en una forma permanente, regular y continuas, y para cubrir las necesidades de las comunidades. Porque si seguimos con el tema de las
entidades financieras, por supuesto que la regulación la va a tener el mercado. No van a ser, no va a ser una autodeterminación y no va a ser un sujeto de derecho del usuario. Después, estas regulaciones determinan cómo se podría regular de acuerdo a las zonas geográficas, o sea, no concentrar en unas pocas provincias, tal vez con mayor rentabilidad para las entidades financieras. Entonces, al regularlo, se podría exigir en la ley, en el proyecto de ley se exige que tengan una democratización de estos servicios financieros. Y además, el Banco Central tendría que regular, no como ahora, que por ejemplo ahora está totalmente disociado el Banco Central bueno, hay algunas leyes que sí se han aproximado, digamos, a esta ley de servicios financieros un poco más solidaria, pero el Banco Central no regula en su totalidad el objetivo básico de ampliar la cobertura geográfica del sistema financiero y evitar una excesiva concentración de filiales en algunas partes, en algunas plazas. A ver, bueno, no quiero irme hacia la diferenciación entre entidades nacionales y extranjeras porque yo creo que más o menos Chabela ya hizo un bosquejo de la concentración que tienen y la decisión que tienen las empresas extranjeras, las entidades extranjeras sobre las nacionales. Lo que sí habría que discutir esta ley, porque la ley dice que hay que definir con claridad, con un listado taxativo de operaciones para los bancos, sobre todo, que son los que otorgan el crédito, con un criterio de banca universal y no con esa amplitud que tienen de que todo aquello que no está prohibido está permitido. Porque además, cuando regulan en la ley del 21.526, dice, por ejemplo, quedan comprendidas en esta ley y en normas reglamentarias las personas o entidades públicas, oficiales o mixtas que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. O sea, es un dogma sagrado la ley del mercado, que por supuesto la plasma. Quería comentarles también los tres ejes sobre los cuales se basa esta ley de servicios financieros. La democratización de los servicios financieros, que es la orientación del crédito hacia las MIPYMES y la regulación de las tasas activas. Porque si no, además ponerle un tope a las tasas, porque si vos lo dejás a la ley de la regulación del mercado, bueno, lo vimos en el 2001, se pueden ir mucho más que arriba. Otro eje es la protección del usuario de servicios financieros la propuesta es la creación de una defensoría del usuario en el ámbito del Banco Central, la constitución de un departamento de atención al usuario de servicios financieros en cada entidad financiera, cosa que si ustedes ven la ley actual no existe. Además, la definición de un código de conducta de esas entidades. Y bueno, el régimen de garantía de depósitos garantizado por el Estado, que por supuesto es el Estado el que estaría regulando toda esta actividad. Quería comentarles un poquito la democratización de los servicios financieros, porque la ley dice que, el proyecto de ley dice que las entidades
deberían destinar directa o indirectamente no menos de un 38% del total de sus financiaciones al sector privado de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque habría una focalización hacia un objetivo de un mayor crecimiento económico y social. Por supuesto, teniendo en cuenta las zonas de escasa cobertura geográfica por parte del sistema y mediante un régimen de calificación, el Banco Central evaluaría las entidades sobre esta función de que las entidades financieras realicen un informe anual sobre contribución a la democratización de los servicios, porque obviamente no están democratizados. Bueno, además la ley habla de una protección al usuario, una defensoría dentro del Banco Central, con funciones, entre otras, de asesorar al directorio, constituirse como una segunda instancia de reclamos, porque no creo que alguien sepa de los reclamos que hayan sido escuchados en algún banco, de reclamos interpuestos por los usuarios, y realizar un análisis y estudio sobre necesidades, intereses y grados de satisfacción de los usuarios, porque eso no se escucha. Bueno, no quiero abundar en más detalles, sí quiero decir que es necesario un cambio, que es muy probable que esta ley de servicios financieros produzca o pueda producir un cambio. Todo esto si el pueblo lo quiere, y digo pueblo porque hasta a veces nos quitan las palabras y nos dicen la gente lo quiere, y el pueblo somos todos los sujetos de derecho.